Buen día muchachos, esta es su tercera práctica de laboratorio. En este caso vamos a trabajar con lo que es el principio de Arquímedes. Quiero disculparme porque no se los pude publicar más temprano el día de hoy, pero he tenido apretado tanto pues, la semana como el día, entonces hasta ahora puedo empezar a grabar el video, ¿verdad? Entonces por ello quisiera pedir disculpas. Bueno, la práctica de hoy es muy sencilla, como cualquier otra de las prácticas. No sé si ustedes lo han notado, pues la toma de datos es algo sencilla debido al formato en el cual estamos trabajando de eh, laboratorio virtual o con applets, ¿verdad? Los objetivos de esta práctica, si pueden fijarse ustedes, es visualizar el efecto de la fuerza de flotación sobre un objeto sumergido en agua, determinar el valor de la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes, y si podemos ver aquí me dice, voy a mostrarles a ustedes densidad de los objetos, ¿verdad? Y el otro objetivo dice determinar el tipo de material del que están hechos. Fíjense bien que técnicamente lo que es el objetivo 2 y el objetivo 3 son similares desde el punto de vista de que la densidad es una propiedad intensiva, es una propiedad de la materia, no es una propiedad del objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar un cilindro de hierro de un tamaño bien pequeño y un trozo de hierro gigante. Ambos van a tener diferente masa y diferente volumen, pero la densidad de los dos es la misma, porque la densidad es una propiedad intensiva. Entonces, técnicamente, por intensiva nos referimos a que depende de la materia, no de la forma que tiene, ¿verdad? Entonces, ni de la cantidad. Entonces, al final, técnicamente, al calcular nosotros la densidad de los objetos, simplemente nos vamos a una tabla, comparamos con las tablas y luego podemos determinar como la densidad es igual o similar a la densidad del hierro. Entonces este material es hierro o madera o roble o cualquier otro material que tengamos en las tablas, ¿verdad? Entonces fíjense bien, de nuevo los materiales los mismos de siempre, su computadora con acceso a internet y la calculadora, técnicamente lo único que vamos a utilizar en estas prácticas de laboratorio, ¿verdad? Entonces antes de comenzar vamos a ver un poco de la teoría que yo les preparé acá. Entonces fíjense bien, ¿qué sucede cuando un cuerpo flota? Les digo, ¿qué es lo que sucede cuando un cuerpo flota? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un vaso y digamos que nosotros vamos a tomar una mirinda y esta mirinda está caliente, entonces le echo un hielo, ¿verdad? Después de echar el hielo, ustedes van a ver cómo el objeto o el hielo, mejor dicho, va a flotar, ¿verdad? Y este va a permanecer estático, no se va a mover hacia abajo ni se va a mover hacia arriba. Entonces, tenemos que reconocer que cuando este objeto está flotando, está en equilibrio, ¿verdad? Y en otras palabras, equilibrio es sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero si nosotros estudiamos las fuerzas que están presentes sobre el hielo, bueno, nosotros ya sabemos que siempre vamos a tener una fuerza que va a ir hacia abajo y este va a ser el peso que tiene el hielo. Pero si solo esa fuerza estuviese actuando sobre el hielo, entonces el hielo se hundiría, ¿verdad? Entonces, debido a que el hielo se sumerge sobre un fluido, aparece una fuerza que va en dirección hacia arriba, y esa es la fuerza de flotación. Podemos llamar F sub B o también FB, dependiendo de la literatura que ustedes estén revisando, va a tener diferente nombre, ¿verdad? Entonces, es fácil de notar, ¿verdad? Que entonces sí es posible de que esta sumatoria de fuerzas sea igual a 0 porque yo tengo una fuerza de flotación y el peso, ¿verdad? Y esto sí puede, en el caso de que esté flotando de esta forma el objeto, sí va a ser igual a 0, ¿verdad? Hay otros casos en los cuales un objeto se va a hundir, por ejemplo, si yo tiro una piedra al agua, esta se va a hundir, pero esto ya son, ustedes lo deben haber leído en su clase teórica, eso ya va a depender de la densidad del objeto, ¿verdad? Entonces, como la piedra que uno tira al agua es más densa que el agua, entonces este al final se hunde, ¿verdad? Y al final en el caso de un objeto como este, ¿verdad? No va a ser la sumatoria de fuerzas igual a 0, sino que la sumatoria de fuerzas pues va a ser una cantidad diferente. Y eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una piscina. Imaginémonos que, es una de las, cuando estamos en una piscina, es una de las varias formas en las cuales ustedes han presenciado la fuerza de flotación, ¿verdad? Simplemente el hecho de estar en una piscina,
ustedes pueden levantar personas que tal vez en el aire no las pueden levantar. ¿Por qué? Porque se siente menos pesada una persona en la piscina. Bueno, en la piscina una persona se siente menos pesada porque la fuerza neta que está actuando sobre la persona no es únicamente el peso, sino que sería el peso y la fuerza de flotación. Entonces, en el caso de la piscina, ustedes van a sentir menos pesada la persona porque la fuerza neta me va a dar a mí que es menor que el peso original de la persona. Se dice como que tiene un peso aparente, ¿verdad? Y la persona pesa menos, entre comillas, cuando está en la piscina. Entonces, ya que analizamos las fuerzas, nosotros nos damos cuenta de que tiene que aparecer una fuerza de empuje hacia arriba, una fuerza boyante, una fuerza de flotación, que son los varios nombres que le dan la literatura. Pero la pregunta es, ok, ¿cómo encuentro yo esa fuerza de flotación? ¿Cómo, o sea, si yo no tengo el peso de este cuerpo, por ejemplo, ¿cómo puedo yo determinar cuánto vale esa fuerza de flotación? Y ahí es a donde viene en juego lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza de flotación? Resulta que el principio de Arquímedes nos dice lo siguiente: la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto es igual al peso del fluido desplazado por ese objeto. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un vaso con agua, le introduzco completamente un objeto, aunque sea completa o parcialmente, pero ahorita solo para que sea más fácil pongo un objeto completamente desplazado. Y ustedes pueden verlo, ¿verdad? El agua sube, ¿verdad? O sea, si yo tengo un vaso con un refresco y el vaso lo dejo muy al ras, ¿verdad? El refresco, perdón, lo dejo muy al ras de la orilla y después le echo hielo, ¿qué va a pasar? El refresco se me va a derramar. ¿Por qué? Porque al entrar este objeto en el fluido, el objeto ocupa espacio, ¿verdad? Entonces ese espacio que ocupa, el fluido se desplaza hacia arriba, ¿verdad? Entonces esto de acá, si se fijan, aquí hay una línea punteada. Entonces todo esto de acá que está en otro color, ¿verdad? Que está en celeste y ahora estoy poniéndole puntitos, es el fluido desplazado. Y si nosotros pudiésemos agarrar esto y pesar únicamente ese fluido, esa porción de fluido que se desplazó, entonces el peso de ese fluido es la fuerza de empuje. Y recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces en este caso, recordemos, esta masa m sub f, que yo le llamé así, es la masa del fluido que se desplazó. Si no me equivoco, y voy a irme, esto en la guía para ustedes sale como una m sub d, masa desplazada. Yo le puse m sub f, pero al final ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo, ¿verdad? M, la masa de fluido desplazado, yo le llamé m sub f, en la guía le llaman m sub d. Entonces, el peso de ese fluido desplazado es igual a la fuerza de empuje. Ahora, en el caso de los fluidos, muchas veces es mejor trabajar con la densidad. ¿Qué es la densidad? Ya les dije, una propiedad intensiva, propia de las sustancias, no depende de la forma del objeto. Y la densidad es la cantidad de materia que ocupa en un espacio un objeto. En otras palabras, la densidad es la masa dividida del objeto, ¿verdad? O dividida entre el volumen. Entonces, yo muchas veces no voy a poder medir cuánta masa de fluido se desplazó, ¿verdad? Eso es algo complicado. Sin embargo, imagínense que este no fuera un vaso, sino que fuera un beaker, entonces este tiene marcas de volumen, ¿verdad? Entonces yo sí puedo medir usualmente fácilmente cuánto volumen se desplazó. Por lo tanto, muchas veces es de interés que nosotros escribamos la masa en términos de la densidad, que es una constante. La densidad, si estamos hablando de agua, tiene un valor, si estamos hablando de otro fluido, tiene otro valor, pero es una constante por el volumen, ¿verdad? Entonces, usando esta expresión y sustituyéndolo por la masa del fluido, yo tengo que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido multiplicado por el volumen del fluido que se desplazó, ¿verdad? Recuerden, esto sería volumen de fluido que se desplaza. Por ejemplo, y eso sería lo que es la fuerza de flotación. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si yo sumerjo completamente? Vamos a
poner esto en pantalla completa. ¿Qué pasa si yo sumerjo completamente un cuerpo en el fluido? Pues fíjense bien, resulta que la cantidad de fluido que sube va a ser igual al volumen del objeto que yo introduje, ¿verdad? Si yo introduje, como en el caso anterior, ¿verdad? Que yo introduje todo aquel huevo o lo que sea que piensen, pelota que introduje en el fluido, ¿verdad? Si yo introduzco todo ese volumen, la cantidad de volumen de fluido que sube, o sea, si yo tengo primeramente esto y luego yo le introduzco completamente un objeto y sube el volumen, ¿verdad? Este volumen, que es el volumen del fluido desplazado, va a ser igual a este volumen, que es el volumen del objeto. Eso pasa de esa forma. ¿Por qué? Porque la cantidad de espacio que está tomando este objeto ahí adentro es la cantidad de espacio que sube el fluido, ¿verdad? Entonces, utilizando esto, yo puedo hacer fuerza de empuje igual a fuerza de empuje y tengo densidad de fluido igual a BF, pero yo sé que esta BF es el volumen de ¿qué? Del objeto que está siendo sumergido, ¿verdad? Y eso es igual a la masa del fluido que se desplazó por G. Entonces, yo este volumen lo puedo escribir de nuevo, densidad, aquí lo voy a poner abajo, densidad igual a masa sobre volumen, lo que significa que volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, solo que esto es el volumen del objeto. Entonces pongo densidad de fluido por masa del cuerpo sobre densidad del cuerpo por G. La G, si se fijan, se cancela porque aparece en ambos lados, igual a la masa del fluido que se desplaza. O sea que la densidad del cuerpo, esta nosotros creo que es una expresión que vamos a utilizar después para calcular la densidad de los diferentes cuerpos, ¿verdad? En base a la masa de fluido que está siendo desplazada, a la masa del cuerpo y a la densidad del fluido, que en nuestro caso va a ser. Entonces recordar, MF es la masa del fluido que se desplaza. Entonces, aquí técnicamente cubrí de dónde salen las fórmulas que aparecen en su guía de práctica. Y aquí se les mencionan algunas otras cosas de cuándo flota un objeto, que yo ya se los mencioné. Si el objeto es más denso que el fluido, este se va a hundir. Si el objeto es menos denso que el fluido, este va a flotar. Y si es igual, entonces va a permanecer en equilibrio en la posición que nosotros lo dejemos. Entonces ahora ustedes pueden entrar, o vamos a entrar a lo que es este applet de acá. Entonces fíjense bien. Creo que clic derecho en una nueva pestaña para no perder la guía. Estamos abriendo esta de acá, esto es lo que me carga a mí, ¿ok? Empieza a cargar el proyecto y luego, una vez que ya está cargado, le damos clic a la banderita y le damos clic a play. Vamos a poner esto en grande y ahí ya deberían de tener esto ustedes. Fíjense bien, dice peso aparente. Dice, la presencia de una fuerza de flotación cuando un objeto es sumergido en un fluido puede apreciarse como una reducción aparente en la masa del objeto. ¿Qué es lo que yo les dije, verdad? Cuando los cuerpos pareciera que pesen más menos cuando están en el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso, lo que nosotros tendríamos cuando un objeto se sumerge de esta forma, y obviamente no está en equilibrio, significaría que la sumatoria de fuerzas en Y, lo que yo mido es un nuevo peso, ¿verdad? Y le pongo menos porque el peso va hacia abajo, ¿verdad? Y este es el peso aparente. ¿Y las fuerzas presentes cuáles son? Bueno, las fuerzas presentes son la fuerza de empuje menos el peso del cuerpo. Y esto es igual a menos el peso aparente. Entonces, la fuerza de empuje cuando aparece o cuando yo puedo presenciar un peso aparente es igual a, este está restando, pasa sumando, entonces el peso del cuerpo menos el peso aparente, ¿verdad? Y esto es relativo a la primera parte de su laboratorio o al primer caso que nosotros vamos a trabajar. Entonces, volviendo al applet, ¿verdad? La presencia de una fuerza de flotación cuando un objeto es sumergido en un fluido puede apreciarse como una reducción aparente en la masa o en el peso. Al final es lo mismo. Si la masa disminuye el peso. Entonces dice, intenta colgar cada cilindro en la balanza y mide su masa cuando no está sumergido y cuando sí lo está. ¿Notas la diferencia? Entonces, cuando le volvemos a dar clic a la pizarra, esta se hace más pequeña. Entonces vamos a ir de nuevo
a su guía de laboratorio. Si se fijan, dice, una vez que estamos acá, nosotros vamos a ir a la parte 1, ¿verdad? Asegúrese que la imagen que le aparece en la pantalla es tal como que es la imagen que nosotros teníamos antes. Entonces dice, calibre la balanza en el icono que aparece en la parte izquierda. Y eso es muy importante. Siempre, para cada parte, para cada medición, nosotros vamos a hacer una calibración de la balanza. Y esto lo hacemos simplemente por dándole clic al botón calibrar. Ahí ya está calibrada la balanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Dice, seleccione el objeto a utilizar y sujételo en el cordón que cae de la balanza. Voy a leer esto. Después dice, mida la masa del objeto y registre la medición en el cuadro 1. Coloque el beaker de 1000 mililitros de tal forma que se pueda sumergir el objeto mientras está colgado y colóquelo justo debajo, de tal forma que al sumergirse este no se encuentre en contacto. Esta información es técnicamente para cuando la práctica se hace en formato presencial, ¿no? En este caso no vamos a tener esos problemas. Y estando sumergido el objeto, mida la masa de dicho cuerpo. Registre la medición en el cuadro 1. Retire el objeto y el beaker. Repita los pasos anteriores con los objetos seleccionados de forma de que tenga 3 mediciones para cada objeto. Asegúrese de calibrar la balanza cada vez que se repita la medición. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron aquí? Fíjense bien, los pasos son calibrar la balanza, ya la calibré. Luego yo hago clic en un cilindro, no ocupo arrastrarlo, ¿verdad? Solo hago clic en un cilindro y lo coloco acá. Entonces hago clic en el cilindro y lo toco ahí y se guinda, ¿verdad? O sea, queda ahí amarrado. Entonces luego toco acá para medir y aquí me van a tirar una medición, ¿ok? Entonces dicen son 300.50 gramos, ¿ok? Entonces yo me voy a lo que es mi tabla, a donde está la tabla número 1. Esta es la tabla número 1. Y a mí la masa C es la masa dice masa en el aire, ¿verdad? Y a mí me dio 300.50 gramos, ¿ok? Luego, el siguiente paso, una vez que nosotros ya medimos esta masa, es hacer clic en el beaker y tocar acá para moverlo. Entonces, técnicamente, ahora el cilindro está completamente sumergido en el agua, por lo tanto aparece una fuerza de flotación hacia arriba y el peso que la balanza va a medir va a ser menos, ¿verdad? La masa que vamos a medir va a aparecer como que si fuera menos. Entonces cuando yo hago clic para medir, dice son 266.30 gramos. Y eso, de nuevo yo, ahora masa en el agua, MA, es 266.30 gramos, ¿verdad? Ok, entonces yo apreté MC y MA para el cilindro A. ¿Qué es el resto que tengo que hacer? Pues fíjense bien, quito mi beaker, quito mi cilindro, ok, y luego vuelvo a calibrar la balanza, ok, vuelvo a calibrar mi balanza y repito, toco el cilindro, lo pongo acá, mido. Dicen son 300.50, pues me dio exactamente lo mismo. Entonces 300.50. Luego agarro el beaker, lo coloco aquí abajo y toco para medir. Son 266.20. Fíjense que me dio diferente y está bien. Les voy a decir por qué. Este applet es más real que otros en este sentido. Nosotros estamos trabajando con una balanza y al final las balanzas, en especial estas que son manuales, ¿verdad? Son analógicas, no, o sea, va a depender del observador, de la persona que esté midiendo, cuál es el valor que se registra. Entonces, si no les da lo mismo cada una de las mediciones, está bien, siempre y cuando sean valores similares. Se fijan, 300.5, 300.5, 266.3 y 266.20.
Entonces está bien, ¿verdad? ¿Qué hago después? Quito mi beaker, quito mi cilindro, vuelvo a calibrar, vuelvo a seleccionar el mismo cilindro, vuelvo a medir. Me dice son 300.7, me dio un poco diferente, pero está bien. Entonces anoto 300.70 gramos. Y aquí luego hago mi medición, pongo el beaker acá, vuelvo a medir 266.20. Yo he hecho aquí con ustedes técnicamente, ustedes tienen que repetirla, ¿verdad? No solo copien esta, ¿verdad? Sino que repítanla ustedes, ¿verdad? Hagan ustedes sus propias mediciones. Les va a dar similar, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de nuevo, quito mi beaker, quito mi cilindro, calibro y hago lo mismo con los otros cilindros, ¿ok? Simplemente agarro mi otro cilindro, lo pongo acá, mido. Y ese procedimiento lo hacen, si se fijan, son 3 veces para el cilindro A, 3 veces para el cilindro B y 3 veces para el cilindro C. Esa es la parte 1. Es súper sencillo, ¿verdad? A veces el applet se pone algo tedioso cuando uno está intentando mover el cilindro de un lado a otro, pero no debería de complicarse tanto, ¿verdad? Esa es la primera parte. Ahora fíjense bien, la segunda parte 2 dice medición de peso de fluido desplazado. Presione los botones para acceder a la segunda ventana. Entonces este botón, con este botón yo me paso a la segunda ventana y me dicen agua desplazada. Un objeto sumergido en agua desplaza un volumen de agua igual a su propio volumen. ¿Qué relación tiene la masa del agua derramada con la diferencia de masa vista en la parte 1? Entonces vamos a ver. En la parte 1 nosotros vimos que la diferencia de masa tiene que ser igual a ¿qué? A lo que yo les puse, esa diferencia de masa al final es la masa del fluido que se está desplazando y es la fuerza de explotación. Entonces aquí es lo mismo, nada más que en vez de medirlo de esa forma, voy a medir directamente cuánto es la masa del fluido desplazado. ¿Y cómo hacemos esto? Pues fíjense bien. El procedimiento a seguir es el siguiente. Dice, vierta el agua del beaker grande sobre el recipiente de rebalse hasta desbordar el agua, que deberá caer sobre el beaker pequeño. Vacíe el beaker pequeño en el beaker grande. Calibre la balanza y mida la masa del beaker pequeño. Para ello, colóquelo sobre el plato de la balanza. Registre la medición en el cuadro 2. Coloque nuevamente el beaker pequeño a la par del recipiente de rebalse. Sumerja suavemente el primer objeto hasta el fondo del recipiente y permita que el agua termine de desbordarse. Mida la masa del agua más el beaker pequeño y registre la medición en el cuadro 2. Vacíe el beaker pequeño en el beaker grande y repita la medición 2 veces más. Repite este procedimiento para los otros 2 objetos. Okay, aquí les leí todo el procedimiento y ahora lo vamos a hacer. Lo primero es, agarramos el beaker grande y llenamos este, ¿verdad? Obviamente al llenarlo, si se fijan, se botó un poco de agua porque este tiene técnicamente un agujero acá. Es exactamente el mismo montaje que se usa en presencial, nada más que ahorita está digitalizado. Entonces ahora agarro este beaker y lo vacío de nuevo en el beaker, si se fijaron. Entonces, ¿qué es lo que yo logro con esto? Le llamamos recipiente de rebalse, le llamamos en la escuela de física. Cuando se rebalsó, ¿verdad? Botó todo el excedente por acá. Y si yo pudiese ver el límite o el líquido está justo acá, ¿verdad? De tal forma de que si yo lo echo una gotita más, eso se va a rebalsar acá. Entonces luego me dice a mí, mida cuánto pesa el beaker. Pero fíjense que se me había olvidado primero calibrar mi balanza, ¿verdad? Calibro mi balanza, luego pongo el beaker acá, el pequeño, y toco para medir. Me dice a mí que la masa del beaker es de
52.30 gramos. Entonces me voy a la tabla 2, masa del beaker en la parte A, me dijo 52.30 gramos. ¿Ok? Luego masa del beaker más agua. Pero ¿qué es lo que tuve que hacer yo? Agarro un cilindro y lo meto en este objeto de rebalse. Primero tengo que regresar el beaker acá, ¿verdad? Agarro un cilindro y lo meto en el objeto de rebalse, en el recipiente de rebalse. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo meto este cilindro, se va a desplazar el fluido, ¿verdad? Y como el fluido está aquí a ras de este orificio, ¿verdad? Entonces, todo el fluido que desplace el cilindro se va a rebasar por acá. Entonces, técnicamente, cuando yo lo sumerjo y espero a que todo se rebalse, esta masa de fluido acá es la masa de fluido desplazada, ¿verdad? Esa masa es técnicamente lo que nosotros vimos acá. Cuando yo meto el objeto, esto sube, pero como allá nosotros aquí tenemos un objeto de rebalse, entonces todo este líquido que se desplazó hacia arriba sale y es lo que yo voy a medir ahora, ¿verdad? Entonces agarro mi beaker, lo pongo acá, ya el beaker con el agua, y toco para medir. Y me dice son 86.90. Entonces anoto esto acá. 86.90 gramos. ¿Ok? Esa es la masa del beaker y el agua, y esa es toda la medición que tengo que hacer yo, ¿cierto? Si voy de regreso acá, dice mira la masa del beaker pequeño y registra la medición en el cuarto 2. Dice coloque nuevamente el beaker pequeño en la parte del recipiente de rebalse, sumerja suavemente el primer objeto hasta el fondo del recipiente, permita que el agua termine de desbordarse, mida la masa del agua más el beaker pequeño y registre en el cuadro 2, que es lo que acabo de hacer. Vacía el beaker pequeño en el beaker grande y rehacemos todo esto, ¿verdad? Porque si se fijan en su tabla, ¿cuánto va a ser la masa desplazada? La masa desplazada va a ser la masa del beaker con agua menos la masa del beaker, ¿verdad? Porque tenemos que restar la masa del beaker, ¿cierto? Entonces esto ya es una resta y ustedes la hacen en su casa. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso aquí? Bueno, agarro de nuevo este beaker, lo vuelvo a vaciar acá y calibro mi balance. Vuelvo a llenar completamente este, vuelvo a vaciar este acá y luego vuelvo a medir la masa del beaker. Y me da 52.20. Entonces la apunto en mi tabla, la masa del beaker me da 52.20 gramos. Luego, ¿qué tengo que hacer? Pongo otra vez mi beaker acá, agarro mi cilindro y lo sumerjo acá, y luego se vuelve a rebalsar el agua. Una vez que está completamente rebalsada, lo vuelvo a poner acá y vuelvo a medir cuánto es la masa del beaker con el agua. Dice son 86.90. Me dio lo mismo, y como les repito, no siempre nos va a dar lo mismo, pero está bien. 86.90 gramos. Y luego ustedes vuelven a hacer el procedimiento otra vez, ¿verdad? O sea, volvemos a vaciar el agua acá, volvemos a poner esto y repetimos, ¿verdad? Lo hacen primero con el primer cilindro, después con el segundo cilindro y después con el tercer cilindro. Repiten este procedimiento que yo les acabo de enseñar acá para cada uno de los cilindros, ¿verdad? Y después esto es calculado, ¿verdad? Esta es una simple resta que es calculada. Esa es la parte 2. Para acceder a la parte 3, de nuevo, yo hago clic acá. Y es densidad. Densidad es la propiedad de las sustancias que puede determinarse mediante masa sobre volumen. Y me dice, intenta medir la masa y el volumen de los siguientes paralelepípedos. Entonces, vamos a ver cuál es el procedimiento según su guía, ¿verdad? Entonces dice parte, no, esta es la tabla.
me sale aquí, parte 3, presione los botones y ya nosotros ya nos pasamos, ¿verdad? Dice presione reset para asegurarse que la imagen permanezca en la pantalla tal como se muestra. Pero el reset no, yo no lo he apretado y no importa en realidad, ¿verdad? Lo que importa sí es calibrar la balanza en cada uno. Entonces dice, con el pie de rey, mida las 3 dimensiones, largo, ancho y espesor de los paralelepípedos. Reporte las dimensiones en el cuadro 3. Mida la masa de cada uno de los paralelepípedos sobre la cara del plato de la balanza. Reporte la medición en el cuadro 3. Y si se fijan, en el cuadro 3 lo que me dice es una única medición. Mido la masa del paralelepípedo, mido la longitud, ancho y altura. Entonces, vamos a hacer eso ahorita con un paralelepípedo y luego ustedes pues lo van a tener que replicar en su casa. Entonces, retomando, yo hago clic en mi paralelepípedo, ¿verdad? Hago clic en mi paralelepípedo y para pesarlo es acá, ¿verdad? Pero estoy intentando ver cómo es aquí. Pues, si se fijan, no me estaba saliendo, ¿verdad? No me había salido este mensaje anteriormente. Entonces, ustedes hagan clic en el paralelepípedo hasta que les salga esta opción. Entonces, hago clic en el paralelepípedo y después acá. Entonces, midiendo acá, el primer lado me da 71.30. Entonces, el primer lado me da 71.30. Fíjense que aquí está en centímetros, ¿verdad? Pero a mí el pie de rey me lo da en milímetros. Entonces lo voy a poner en milímetros, ¿ok? Luego, le doy siguiente lado y me dice el siguiente lado es 29.05 milímetros. Entonces, en realidad, 29.05 milímetros. Y la altura, el tercer lado, le doy siguiente lado y me da 37.29 milímetros. Entonces me da 37.29 milímetros. Ya me di los tres lados. Luego le doy cerrar, hago clic en el paralelepípedo y hago clic en la balanza, ¿verdad? Recuerden, antes de utilizar la balanza yo debía haberle dado calibrar. Entonces ahora sí puedo hacer clic en el paralelepípedo, tocar acá y toco acá para medir. 672 gramos. Entonces anoto eso en mi tabla. Y ustedes repiten el procedimiento para los otros paralelepípedos, ¿verdad? O sea, quitamos este de acá, volvemos a calibrar la balanza, volvemos a seleccionar otro paralelepípedo y pues medimos y anotamos los datos en la tabla. Entonces, eso es todo con respecto a lo que es la toma de datos. Ahora vamos a ver qué se tiene que hacer con estos datos, ¿verdad? Porque tenemos bastantes acá. Dice, tratamiento de datos experimentales. Con los datos registrados en el cuadro 1, calcule el promedio de las masas MC y MA para cada objeto. Y luego, el peso en el aire y el peso aparente y la fuerza de flotación. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. La fuerza de flotación será la diferencia entre el peso del objeto en el aire y el peso aparente, ¿verdad? Que es lo que yo les había puesto. Entonces, esto lo voy a ir trabajando en el documento aparte, que por cierto se lo voy a compartir, ¿verdad? Entonces, este lo había hecho yo simplemente para ustedes. Entonces, vamos para la explicación. Voy a borrar esto y a esta sección le voy a llamar tratamiento de datos. Entonces, fíjense ustedes bien. Parte 1. En la parte 1 lo que me dice es, nosotros lo que tenemos en la tabla, si se fijan ustedes, es 3 veces el valor de la masa en el aire y 3 veces el valor de la masa en el agua.
Me dicen que saque el promedio de esta, ¿verdad? Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar el promedio. Yo lo voy a representar con esta barra, ese es el promedio. ¿Y cómo saco el promedio? Pues yo sumo. Esto me representa mi sumatoria de MC sub i sobre n. Esa es como es la expresión. ¿Y cómo sería esto? Entonces hago MC1 más MC2 más MC3 sobre 3 porque fueron 3 mediciones. Entonces, por ejemplo, para los datos que yo obtuve, yo tengo 300.5, 300.5 y 300.7, ¿verdad? Entonces, esto sería el equivalente para mí de tener 300.5 gramos más 300.5 gramos más 300.7 gramos. Todo esto lo divido entre 3. Y este resultado es el promedio de la masa en el aire. Y hacen lo mismo ustedes para la masa en el agua. ¿Ok? Esa sería la suma de las masas en el agua individuales sobre n, que es el número de mediciones. O sea, la masa en el agua 1 más la masa en el agua 2 más la masa en el agua 3. Esto dividido entre 3. Y la única observación que les tengo que hacer es que, obviamente, ¿verdad? Cuando yo saco el promedio de la masa en el aire y en el agua, va a ser un promedio para el primer cilindro, un promedio para el segundo cilindro y un promedio para el tercer cilindro, porque son materiales o son objetos distintos, ¿verdad? Entonces no es un solo promedio de los 9 valores que tengo acá, sino un promedio de los primeros 3 que corresponden al cilindro A, más un promedio de los segundos 3 que corresponden al cilindro B. Y aquí yo tengo los datos, o yo puse los datos para mi cilindro A, ¿verdad? Porque son los datos que yo tomé. El resto de datos ustedes los van a tomar aparte, ¿verdad? Entonces, para mí, 266.3, punto 2 y punto 2. Entonces, mi promedio de la masa en el agua sería 266.3 más 266.2 más 266.2. Y esto dividido entre 3 porque son 3 diferentes datos, ¿verdad? Y esto me da el promedio. Con estos valores promedios, ¿okay? Que les repito, yo he nombrado MC con una barra arriba y MA con una barra arriba. Ya con esos promedios, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ok, yo sé que la fuerza de empuje o la fuerza de flotación es igual al peso en el aire, y uso la masa de promedio por G, menos el peso en el agua, que es el peso aparente, ¿verdad? Por G. Y con esto yo voy a obtener cuánto es mi fuerza de empuje. Y vamos a tener 3, ¿verdad? La fuerza de empuje para el primer cilindro, la fuerza de empuje o de flotación para el segundo cilindro y la fuerza de empuje para el tercer cilindro. Y eso sería lo que nos piden en esta primera parte, ¿verdad? Si se fijan. Dice calcular la fuerza de flotación, que es la diferencia entre el peso C, o sea, el peso del cuerpo, menos el peso aparente. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora dice, parte 2. Con los datos registrados en el cuadro 2, calcula el promedio de la masa MD, que es la masa derramada, para cada objeto. Y luego el peso del fluido desplazado, WD, que WD ya sé que es igual a MDG. Entonces fíjense bien. Para la parte 2, entonces aquí vamos a poner parte 2. ¿Qué es lo que tengo yo? Yo tengo el valor de la masa del beaker y la masa del beaker con agua. Y con estos, si yo los resto, ¿verdad? Obtengo la masa del fluido desplazado, ¿cierto? Que va a ser la masa del beaker con el agua menos la masa del beaker únicamente. Que esto, si ustedes se fijan, son estas restas que aparecen acá, ¿sí? Entonces, para cada cilindro yo voy a tener 3 masas desplazadas y me piden que encuentre el promedio de ellas.
Entonces, de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo encuentro yo el promedio de esta masa desplazada? Es la suma de las masas desplazadas que yo tengo sobre el número de mediciones. O sea, va a ser m desplazada 1 más m desplazada 2 más m desplazada 3. Y como son 3 diferentes, entonces 3. Entonces, estos yo no los tengo acá, ¿verdad? Porque yo no he hecho estas restas, ¿cierto? Pero ustedes van a obtener 3 masas desplazadas diferentes y solo por, vamos a ver, sería 86.9 menos 52.3, 86. Entonces, aquí van a tener 3 valores, ¿verdad? Como les dije, de la tabla, que son las restas, que son estas restas que ustedes han hecho. Las van a ubicar acá y luego las van a dividir entre 3 y así vamos a obtener lo que es la masa desplazada promedio. Y si se fijan, de nuevo, ¿verdad? Va a ser una para el cilindro A, una para el cilindro B y una para el cilindro C. Entonces, una vez que yo obtengo eso, me dicen a mí, calcule el peso del agua que se desplazó. Entonces, luego yo calculo el peso del agua que se desplazó. ¿Cómo? Hago la masa del fluido desplazada promedio por G. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Y voy a escribirlo en el anterior también. Va a haber de este resultado final de FE, vamos a tener una fuerza de empuje por cada cilindro, ¿verdad? O sea que en total sería la fuerza de empuje del cilindro A, la fuerza de empuje del cilindro B y la fuerza de empuje del cilindro C. Y lo mismo cuando yo saque este de acá, ¿verdad? El peso del fluido derramado. Yo voy a tener un peso de fluido desplazado para cada cilindro. O sea que yo voy a tener un peso de fluido desplazado para el cilindro A, un peso de fluido desplazado para el cilindro B y un peso de fluido desplazado para el cilindro C. Entonces, eso constituye lo que es la parte 1 y la parte 2 y estas técnicamente están amarradas entre sí. Si se fijan, después me dice, además, calcule la densidad del objeto utilizando la ecuación 4. Entonces, vamos a ver cuál es la ecuación 4 según esta, ¿verdad? Es densidad de cuerpo igual a masa de cuerpo entre masa de D entre ρ fluido. Entonces, vamos a ponernos acá. Esto siempre es de la parte 2. Me piden a mí que calcule la densidad del cuerpo. Entonces vamos a calcular la densidad del cilindro A, del cilindro B y del cilindro C. ¿Y cómo lo voy a calcular yo? Masa de cuerpo sobre masa derramada por densidad de fluido. Entonces, masa de cuerpo sobre masa desplazada por densidad de fluido. Entonces, fíjense bien, ¿cuál voy a utilizar yo en masa del cuerpo? En masa del cuerpo, yo voy a utilizar masa de cuerpo en el aire. Y si se fijan, nosotros en la parte 1 encontramos esos valores promedio, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer M sub C promedio. Abajo, ¿quién voy a poner yo? Masa desplazada, M sub D promedio. Y densidad de fluido, buscamos en el texto densidad de fluido, de agua. Ahora, una parte muy importante de esta, o sea, vamos a hacer entonces, por ejemplo, la masa promedio del cuerpo para el cilindro A sobre la masa derramada promedio para el cilindro A por la densidad de fluido, que ese no va a cambiar porque es agua, y ahí
con ese cálculo obtengo yo lo que es la densidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a obtener lo que son 3 densidades distintas, ¿verdad? Una para cada cilindro. Ahora, para esta parte es muy importante una cosa. Fíjense bien, estos datos de masa están en gramos, ¿ok? Estos datos de masa están en gramos. Entonces, fíjense bien ustedes que si esos datos de masa están en gramos, no estamos trabajando con las unidades estándar, pero al final no importa, porque esta masa y esta masa están dividiéndose, entonces las unidades se van a cancelar. Y la densidad esta del agua ustedes la pueden encontrar tanto en kilogramos sobre metro al cubo o gramos sobre centímetro al cubo. Y cuál les voy a pedir que utilicen es esta de acá. Al final no les afecta en el cálculo, porque si se fijan, las unidades de este y este se cancelan. Entonces no hay necesidad de pasar este a kilogramos y pasar este a kilogramos, porque se van a cancelar. ¿Se fijan? Entonces esto me va a quedar simplemente en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y por qué lo pido así? Porque es la unidad estándar. Ok. Ahora, esa es la parte 1 y la parte 2. Ahora, con los datos registrados en la parte 3, calculo la densidad de cada objeto utilizando la ecuación 1. Entonces, ahora sí me voy a pasar a otra página y les voy a poner parte 3. Entonces, yo sé que la densidad de un objeto es igual a la masa sobre volumen. La masa yo es directamente de la tabla. Ahora, el volumen, tabla, el volumen, en este caso no lo saco directamente de la tabla, sino que el volumen para un paralelepípedo es igual a la longitud por el ancho por la altura. Entonces, las 3 mediciones que ustedes tienen acá en esta tabla, longitud, ancho y altura, las multiplicamos y eso es lo que tenemos de volumen. Entonces, técnicamente, la densidad va a ser, yo prefiero que lo hagan así, o sea, que calculemos el volumen aparte y después hagan esta división, pero si no, si ustedes utilizan con facilidad la calculadora, pueden directamente hacer la masa entre longitud por ancho por h, teniendo cuidado con esta división, ¿verdad? Les repito, yo prefiero que primero calculen el volumen y que después hagan esta división, pero si quieren hacerla de un solo, siempre pueden. Ahora, un detalle, ¿verdad? Este y este están en milímetros, ¿ok? Entonces, no van a encontrar valores en las tablas de densidades de gramos sobre milímetros al cubo. Entonces, primero, en este caso, ¿qué hay que hacer? Tanto la longitud como el ancho como el alto tengo que pasar de milímetros a centímetros. ¿Para qué? Para que entonces la densidad que ustedes están midiendo, la masa la tienen en gramos y el volumen lo van a tener en centímetros al cubo. Y de esa forma sí pueden encontrar valores en tabla, porque esa sí es una unidad que se suele usar. Les podría pedir en realidad que pasen la masa a kilogramos y que pasen las longitudes a metros al cubo para trabajar en unidades estándar, pero sin embargo es simplemente hacerles el trabajo más largo. Entonces simplemente vamos a pasar de milímetros a centímetros y vamos a calcular estas masas, van a quedar en gramos por centímetros al cubo. Entonces dice de la parte 3, calcula la densidad del objeto utilizando la ecuación 1.
y ahí terminan lo que son los cálculos. El resto es la parte de análisis de resultados y conclusiones. Le vamos a dar una leída rápida, pero esto simplemente ustedes van respondiendo las preguntas que se van haciendo. Para cada cilindro, compare los resultados obtenidos en el procedimiento 1, la fuerza de flotación, con el procedimiento 2, el peso del fluido desplazado. Del principio de Arquímedes ustedes van, y de los datos ustedes van a notar que les tiene que dar lo mismo, porque el principio de Arquímedes me dice a mí que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado, entonces les tiene que dar lo mismo. Número 2, investiguen su libro de texto u otra fuente los valores de densidad de cobre, aluminio, latón y zinc. Entonces ustedes buscan específicamente cobre, aluminio, latón y zinc. ¿Cuál es el material del que está hecho cada uno de los cilindros y paralelepípedos? Entonces fíjense ustedes, vamos a obtener en cada uno de los procesos, ¿verdad? Voy a obtener densidades, ¿verdad? Aquí voy a obtener ciertas densidades y aquí voy a obtener otras densidades, ¿verdad? Entonces, la única diferencia, les repito, aquí los tenemos en kilogramos sobre metros al cubo. Entonces ustedes para la otra parte tienen que buscar también los valores en gramos sobre centímetros al cubo. Y comparamos las densidades que nosotros obtenemos con las que buscamos en internet o en el libro y vamos a poder decidir de qué material está hecho cada una de ellos, ¿verdad? Por último, calcule la diferencia porcentual, simplemente hacer este cálculo. Y las conclusiones dice qué sucede con los cilindros al sumergirse y qué relación tiene esto con el principio de Arquímedes. Explique su respuesta. ¿Qué es lo que observamos? Que pareciera que pierden peso, ¿verdad? Que pierden masa cuando se sumergen, ¿verdad? Ustedes tienen que relacionarlo con el principio de Arquímedes. Indique cuáles son los valores de la densidad calculada para cada objeto. Es simplemente reportar cada densidad que ustedes obtuvieron en la parte 2 y 3, basándose en las diferencias porcentuales, o sea, en lo que nosotros calculamos en la parte 3 del análisis. De qué material están fabricados los objetos utilizados. O sea, esto técnicamente vamos a ver la respuesta que damos acá y con qué grado de precisión estamos diciendo de que estamos certeros de que es de ese material, de que sabemos de que es de ese material. Y por último, explique qué es lo que sucede con el peso del objeto al sumergirlo en el agua. Cambia su masa y nosotros, técnicamente ustedes deberían de saber que no cambia la masa del objeto sigue siendo la misma. Lo que pasa es que la balanza, lo que está leyendo, es el peso, técnicamente. O sea, mide una fuerza, la fuerza neta, y la fuerza neta sobre el objeto ya no es únicamente el peso del objeto, sino es el peso del objeto y la fuerza de flotación. Y con eso ustedes tienen técnicamente todo lo que hay que trabajar para esta práctica de laboratorio. Igual siempre les recuerdo que si hay consultas con respecto ya sea a la toma de datos o con alguno de los cálculos, ustedes me pueden escribir por el grupo que hicimos en Telegram. Bueno, eso es todo por la práctica de hoy y muchas gracias.